Bien, entonces estamos con esta porción de Deuteronomio, ¿ya? Seguimos en un libro que de verdad habla a nuestro corazón. Qué importante es leerlo, porque ahí se nos está recordando, ¿cierto? Todas las palabras que el Padre nos dio, que Yeshua mismo recordó. Yeshua siempre menciona el libro de Deuteronomio. Es algo muy especial porque Él también nos vino a recordar aquello que su pueblo olvidó y nos viene a hablar a nosotros que no conocíamos su palabra, para que podamos hoy día recibirla y también estar en el pacto, ¿ya? Qué importante es esto, entender también que estar en el nuevo pacto es estar en su palabra, es estar en obediencia, ¿cierto? A todo lo que Él nos enseña, sus mandamientos, sus estatutos, sus preceptos. Amén. Eso es estar en pacto. Hay muchas personas que conocen del Señor, pero no están en pacto con Dios. No están en ese nuevo pacto, porque ese nuevo pacto consiste también no solo en sus promesas, no solo en sus bendiciones, ¿cierto? Que son abundantes, sino que también se sella con nuestro compromiso, con nuestra entrega, con nuestra obediencia hacia Él. Entonces, qué importante es entender que estamos en un nuevo pacto y que estamos caminando en ese nuevo pacto a medida que vamos aprendiendo, que nos va enseñando y que nosotros también vamos poniendo en práctica. Así que esta porción de Deuteronomio, que va del capítulo 7, 12 al 11, 25, se llama Ekev en hebreo, que podemos traducirlo como porque sucederá, ¿ya? Esto tiene una connotación bien interesante porque Ekev es una palabra que conecta, ¿ya? Es una palabra que conecta con un resultado, que conecta una causa-efecto, ¿ya? Con una consecuencia. Por eso se traduce como porque, o por haber, o por cuanto, ¿ya? Porque siempre va a estar conectando dos cosas, ¿ya? Una acción y un efecto, ¿ya? Una acción y un resultado, ¿ya? Una consecuencia. Por lo tanto, es bien interesante lo que aquí se menciona en esta porción, porque vamos a entender entonces que un pacto es bilateral, ¿ya? Por eso, en Deuteronomio 7:12, ahí hay tres versiones, ¿ya? Que dice, porque sucederá que por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, dice, también Yahweh tu Elohim guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Fíjese entonces cómo esta palabra está conectando dos, una causa y un efecto, ¿cierto? Por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, ¿cierto? También entonces, ¿qué es lo que hará? Yahweh tu Elohim guardará contigo el pacto y la misericordia que jura a tus padres. Otra versión dice, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Yahweh tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y otra versión más dice, porque ustedes están escuchando estos estatutos, guardándolos y obedeciéndolos, Yahweh su Elohim guardará con ustedes el pacto y la misericordia que él juró a sus padres. Entonces, fíjense qué importante esta palabra Ekev para nosotros, entender que estamos en un pacto, que hay promesas, hay palabras, hay tantas bendiciones, ¿cierto? Que ya Él ha declarado para nosotros, pero que esas se conectan, ¿cierto? A través de nuestra parte, que también es oír, guardar y ponerlos por obra. Amén. Eso es muy, muy importante porque por mucho tiempo nosotros fuimos tan ministrados, ¿cierto? En las promesas, en las bendiciones, en lo que Él nos da, en lo que Él hace, en su sanidad, en su protección, en su provisión, pero nos faltaba mucho ser ministrados en nuestra parte, en lo que ahora también nosotros también nos corresponde. Por eso, Ekev, qué importante es esta palabra en hebreo. ¿Qué es lo que dice Yeshua? Dice, si guardarais mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Fíjense, este permanecer es una relación ya que no se puede romper.
y que está dada por guardar sus mandamientos. El que guarda sus mandamientos permanece en él. ¿Por qué? Porque el que no guarda sus mandamientos está rompiendo su pacto y está rompiendo la relación que tenemos con él, ¿ya? Entonces, qué importante es cuando permanecemos, es porque estamos guardando sus mandamientos. Esa es la relación que el Padre quiere con nosotros. Y también dice Yeshua, manifesté tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado vienen de ti, porque les he dado las palabras que me diste. Y ellos las recibieron y entendieron que verdaderamente salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Entonces, fíjense esta relación que hay entre Yeshua, el Padre, así como nosotros en Yeshua, ¿ya? Que está basada, ¿cierto?, en guardar su palabra. Yeshua guardó su palabra, Yeshua fue obediente a todos sus mandamientos. Yeshua no faltó a ninguno de ellos, no transgredió ninguno de ellos. Y es que cuando nosotros permanecemos ahora en Yeshua, estamos también aprendiendo y recibiendo la unción, el poder para permanecer en él guardando su palabra. Amén. Y qué importante promesa tenemos aquí en Apocalipsis, ya para los tiempos que se vienen. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que está a punto de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Fíjense, hermanos, siempre le hemos dicho, guardemos la fe en Yeshua, guardemos sus mandamientos, como lo dice Apocalipsis, porque guardar su palabra, ¿ya?, nos va a dar también la protección que necesitamos en el tiempo de prueba, en aquellas cosas que sobrevendrán en el mundo. El Padre nos va a guardar a nosotros por cuanto nosotros hemos guardado su palabra, ¿ya? Así que recuerde siempre bien esta promesa que tiene que ver con Ekeb. ¿Por cuánto? Ekeb, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Qué hermosa promesa, hermanos. Y entonces nos vamos a lo que tenemos en Deuteronomio capítulo 7, del 12 al 16. Vamos a estar revisando. Fíjense esta conexión, esta relación, Ekeb, que dice, porque sucederá que por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, también Yahweh tu Elohim guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá y te multiplicará. Bendecirá también el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto y tu aceite, las crías de tus vacadas y el incremento de tu rebaño, en la tierra que él juró a tus padres que había de darte. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá estéril ni impotente entre los tuyos ni en tu ganado. Yahweh desviará de ti toda enfermedad, jamás te enviará aquellas epidemias malignas como las de Egipto, que tú conoces, sino que las cargará sobre los que te aborrecen. Aniquila a todos los pueblos que Yahweh tu Elohim te entregue. Amén. Entonces, ¿qué conexión, qué relación tenemos acá entre lo que Él nos pide y lo que Él nos da? Fíjense, de todos estos versículos, del 12 al 16, ya tenemos ahí 5 versículos. De los 5 versículos, uno menciona lo que Él nos pide y todos los demás, todas aquellas bendiciones que Él nos promete. Entonces, de verdad que es más lo que Él nos da que lo que realmente Él nos pide. Amén. Entonces acá vemos 3 cosas que Él nos pide, 3 condiciones, ¿cierto? Es que 3 condiciones. Oír, que tiene que ver con la palabra Shama, ¿cierto? Donde hemos aprendido la semana pasada el Shema, ¿cierto? Él oye los Mishpatim, que son sus decretos, ¿ya? Que tienen que ver con todas las leyes sociales. Y fíjense, acá hay algo muy interesante porque vamos a ver entonces cómo nuestro Dios es un Dios que tiene una relación vertical pero también horizontal, ¿ya?
Y esas dos están conectadas, no se pueden separar, ¿ya? No se pueden separar porque lo que nosotros hacemos para los demás también está conectado cómo nosotros demostramos nuestro amor a nuestro Dios. Por eso Él dio leyes sociales. Él dio leyes que también permitían relacionarnos correctamente con nuestro prójimo, de una manera justa, misericordiosa, piadosa, eh, generosa, dadivosa, y por lo tanto, las leyes que Él establece en relación a los demás, y eso lo podemos ver también, por ejemplo, en las 10 palabras, los 10 mandamientos. Fíjense que hay 4 que están relacionados en forma vertical, pero son 6 los que están relacionados en forma horizontal, ¿ya? Desde el honra a tu padre y a tu madre, ¿cierto? Hay 6 mandamientos allí que nos hablan de la relación con los demás. Entonces, vemos de que ya en los 10 mandamientos hay un gran enfoque hacia el prójimo, porque nuestro Dios vela también por la relación entre los demás, y en eso también se muestra siempre el amor a Él. Amén. Entonces, primero está el oír, que es el shamá, ya oír estas leyes, ¿cierto?, que Él nos ha dado. En segundo lugar, guardar, que es de la palabra shamar, ya los mandamientos, los estatutos, decretos que Él nos dio. Esto también tiene una connotación de que todo lo que oímos tiene que pasar al corazón. Guardar está la intención en nosotros de ser obedientes, ¿ya? De incorporarlos en nuestra mente, en nuestro corazón, es internalizar lo que estamos oyendo, ¿cierto? Por eso habla del Shema, pero también habla del Shamar, del guardar en nuestra vida, amén. Y finalmente nos habla del cumplir, y esto ya tiene que ver con lo que sale de nosotros, con nuestras acciones, en la forma concreta en la cual ya ejecutamos, ponemos en práctica, hacemos los mandamientos que hemos aprendido. ¿Ya? Estas son las 3 condiciones que aparecen en este pasaje. Pero, sin embargo, vamos a ver más de 10, ¿ya? 13 resultados, 13 consecuencias positivas, 13 bendiciones, 13 promesas que Él nos entrega, ¿ya? Como resultado de oír, guardar y ponerlos en práctica. Amén. Entonces, en primer lugar, nos habla que Él guardará su pacto con Israel. Amén. Si nosotros no quebrantamos su pacto, ya, Él permanece fiel. Amén. Con su pacto para con Israel. Recuerde que el pacto es con Israel. ¿Ya? Es muy importante entender esto. No hay un pacto aparte. ¿Ya? El pacto es con Israel, el pacto fue quebrantado con Israel, y en Yeshua el pacto fue renovado, fue hecho un nuevo pacto. Y en ese pacto que es con Israel entramos nosotros. Todos los gentiles entramos a Israel, somos parte de Israel, y por eso somos parte de ese pacto que Él hizo y renovó con Israel, un mejor pacto, ¿cierto? Con la sangre de Yeshua. En segundo lugar, también nos dice que Yahweh guardará su misericordia con Israel. Amén, será misericordioso. Por eso la palabra dice que cada día se renuevan sus misericordias para con nosotros. En tercer lugar, ¿qué nos dice? Que Yahweh guardará su misericordia con, perdón, ahí lo repetí, perdón, Yahweh bendecirá a Israel. También nos habla de su misericordia, pero también de que Él bendecirá, ¿ya? Que su bendición estará con nosotros. También Yahweh multiplicará a Israel. Esta multiplicación es en todo sentido. ¿Ya? Es a través de nuestra descendencia, nuestros hijos, es también a través de nuestro ganado, de nuestras posesiones. También habla como resultado toda bendición y multiplicación espiritual, económica, física, en descendencia. También dice que Yahweh bendecirá a los hijos de los israelitas. Él bendecirá a nuestros hijos. Amén. También Él los guardará, Él los protegerá, Él los guiará a todo lo que es nuestra descendencia. Sus promesas y su pacto también estará con ellos. Amén. Dios es un Dios de generaciones. Y también dice que Yahweh bendecirá los productos agrícolas, ¿ya? De nuestras familias, de los israelitas. También vamos a ver la bendición, ya de todo lo que plantemos, vamos a cosechar abundantemente, no faltará nada en cuanto a la provisión que necesitamos. Estas son promesas, obviamente, aquí
pero también en la tierra que viene, ya en el milenio. Vamos a ver esto en abundancia. Dice también que Yahweh bendecirá la producción de los animales de los israelitas. También multiplicará nuestro ganado y todo lo que también el ganado produce, ¿cierto? Todo lo que es alimento, productos, ya subproductos que se obtienen de ellos. Todo aquello estará bendecido por él. También dice, los israelitas tendrán más bienestar que otros pueblos. Amén. Israel será admirado de todas las naciones. Ya todos mirarán a Israel. De todas las naciones vendrán a adorar, a postrarse delante del Dios de Israel, el Dios de toda la tierra. Entonces, vamos a ver también allí una gran bendición que también será contemplada por todas las demás naciones. ¿Ya? Recuerden la palabra que dice, ¿qué nación tiene estatutos? ¿Ya? Que tiene un Dios tan cercano, que tiene leyes tan santas y tan perfectas, ¿cierto? Todos los demás reconocerán que Dios es Dios sobre Israel y también para todas las naciones. También dice, no habrá esterilidad en el hombre, ¿ya? O en los hombres o en los animales israelitas. Es algo que hoy día se ve tan abundantemente, la infertilidad, tantos problemas para tener hijos, tener descendencia. Aquí no habrá esta bendición, no habrá, pero ningún problema. Y es más, no habrá problema en la cantidad de hijos, porque habrá tanta bendición, habrá tanta abundancia que no vamos a estar preocupados, ya, de que no va a alcanzar. Muchas familias se restringen a veces la cantidad de hijos, porque obviamente dicen no vamos a poder mantener más de dos o tres, y, y por eso muchas veces se limitan. Hay muchos que quizás hemos querido tener muchos hijos, pero a veces vemos que la situación hoy día es muy difícil para que así sea. Pero cuando el Señor establezca su reino, no habrá, hermano, ningún problema, ninguna limitación, habrá fertilidad. ¿Por qué? Porque la fertilidad es considerada una bendición. Hoy día las generaciones nuevas no quieren tener hijos, ¿ya? Pero es porque han cambiado su mentalidad y no entienden que la bendición es multiplicarse. Es la bendición que el Padre entregó, ¿cierto? Multiplicaos, fructificad. Aquello que no da fruto, ¿cierto? Recuerden la historia de la higuera. La higuera no dio fruto y Yeshua la maldijo. Y por lo tanto, la esterilidad es considerada también una consecuencia negativa, un resultado también de la desobediencia. Pero la fertilidad es considerada una bendición. Amén. Así que qué hermoso, hermanos, también aquellos que eh, tendrán muchos hijos, una descendencia grande, bendecida, próspera, sin necesidad de nada. Amén. Esa es la promesa de nuestro Elohim. También dice que no habrá enfermedad entre los israelitas. Amén. Qué bendición. No habrá enfermedad. ¿Ya? Israel nunca padeció enfermedad mientras estuvo en obediencia. Caminó por el desierto y la enfermedad venía como consecuencia de su desobediencia, de su idolatría. Venían plagas que los destruían. Pero cuando estamos en obediencia, hermanos, siempre habrá salud, habrá sanidad, habrá vida, habrá fuerza, amén, habrá vigor, porque esa es la promesa, ¿cierto? Que es como resultado de oír, guardar y practicar sus mandamientos. También dice, las enfermedades alcanzarán a los enemigos de Israel, ¿cierto? Las enfermedades vinieron contra Egipto, pero recuerde, al pueblo de Israel, estando en la tierra de Egipto, no fue tocado con ninguna de las plagas. Amén. Y los israelitas tendrán poder para exterminar a las 7 naciones. Aquí está hablando, ¿cierto?, de aquellas naciones que estaban en la tierra de Canaán, naciones enemigas, que fueron destruidas por completo y tomada la tierra por Israel. Fueron tomadas sus ciudades, ya, porque él las prometió a su pueblo, por la maldad de todas esas naciones que corrompieron la tierra. Y por lo tanto también es una promesa que Israel va a vencer, su pueblo va a reinar y todas las naciones estarán sometidas al Dios de Israel. Amén. Eso también es lo que viene. Todo esto es profético, toda la Torá,
¿cierto? La aplicamos hoy, pero también es para el reino, ¿cierto? Milenial, para la tierra que vamos a poseer. Esta estará vigente. Recuerde Yeshua lo que dijo, que no pasará ni una yod, ¿cierto? Ni una coma, ni una tilde, ¿cierto? De la Torá hasta que pasen los cielos y la tierra, ¿ya? Así que tenemos que recordar siempre que su Torá no solamente nos enseña para ahora, sino nos está preparando para el reino, cuando Yeshua regrese. También vamos a ver algo muy importante que es la parte que nosotros tenemos que colocar. El oír, el guardar y el poner en práctica tiene que ver con nuestra fidelidad. Amén. Esta fidelidad, entonces, es la condición, ¿ya? Para obtener los beneficios de este pacto. Amén. De este nuevo pacto. Recordemos, el antiguo pacto fue quebrantado por Israel, aun cuando él permaneció fiel, ¿ya? Israel adulteró, fornicó, ¿ya? Y finalmente hubo legalmente un divorcio, ¿ya? Entonces ahora nosotros vemos aquí que la fidelidad es la clave, ¿ya? Que tenemos que permanecer fiel para permanecer en el pacto, ¿ya? Y esta fidelidad, ¿ya? Aquí son mencionadas las leyes que tienen que ver con el amor al prójimo. Entonces, como le decía, hay una conexión muy, muy fuerte de las leyes sociales, las leyes que tienen que ver con el prójimo, con nuestra fidelidad a él. Cuando nosotros estamos quebrantando las leyes que tienen que ver con nuestro prójimo, nosotros estamos quebrantando el pacto, ¿ya? Con nuestro Elohim. Entonces, esto nos enseña que el amor que nosotros mostramos a Yahweh está relacionado con el amor que mostremos al prójimo. Como lo menciona el apóstol Juan, en Primera de Juan hay varios versículos, les comparto esto que dice: nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Yeshua, el Mesías, y nos amemos unos a otros, como nos ha dado mandamiento. El que no ama no conoció a Dios, porque Dios es amor. A Dios nadie jamás lo vio. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha sido perfeccionado en nosotros. Si alguno dijera, amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de parte de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Entonces, aquí el apóstol Juan, recordando, reafirmando, profundizando a través de sus cartas, la Torá, que nos habla de muchas leyes, ¿cierto?, en relación a nuestro prójimo. Fíjense cuántas leyes el Señor tuvo que especificar, tuvo que dar para darle la importancia de lo que era el amar al prójimo. Y estas leyes que nos dio, al cumplirlas, estamos nosotros también guardando su pacto. Amén. Y por otro lado, el Padre nos ha dado un amor incondicional. Acá hay algo bien interesante, porque nosotros siempre hemos aprendido del amor incondicional de Dios. Siempre hemos recalcado ese amor que no tiene condición, ¿ya? Y este amor que viene de la palabra hebrea ahab, ¿ya? Que significa amar, o ahabá, que significa amor, ¿ya? Tiene que ver con desear, querer, enamorarse, sentir cariño, afecto, afección, sentir pasión, gustar, ser leal. Entonces, todas estas definiciones están relacionadas con el amar. Ahora, hay un amor incondicional, ¿ya? Que es aquel que ama independiente de las actitudes que nosotros tengamos, que es independiente a la manera que seamos o del comportamiento que tengamos. Ese es un amor incondicional que Dios mostró para con nosotros. Por ejemplo, Deuteronomio 7, del 7 al 8 dice: y Yahweh puso su amor en vosotros y os escogió, no porque fuerais más numerosos que cualquiera de los pueblos, porque sois el pueblo más pequeño, sino
que por el puro amor de Yahweh a vosotros, por mantener el juramento que juró a vuestros padres, os sacó Yahweh con mano fuerte y os redimió de la casa de esclavitud, de dominio de Faraón, rey de Egipto. Entonces, fíjense que no es un amor que Israel hizo mérito. Ellos no hicieron mérito. No se ganaron ya ese amor de Dios. Ese amor fue incondicional, fue por el solo hecho de su promesa, por el solo hecho de su palabra, que Él fue fiel, ¿cierto?, a amarnos, a amar a su pueblo y amarnos a nosotros. También nos dice Romanos 5, del 6 al 8, un pasaje que conocemos y que nos recuerda este amor incondicional que dice, porque aún siendo nosotros débiles, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. Aunque difícilmente alguien morirá por un justo, quizá alguien se atreva a morir por el bueno, pero Dios demuestra su mismo amor hacia nosotros, en que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjense, no había mérito de parte nuestra, éramos pecadores, éramos impíos, éramos débiles, éramos injustos, pero Él mostró su amor muriendo por nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, fíjese, amó, dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces siempre hemos recalcado, realzado ese amor incondicional, pero la Escritura también nos muestra un amor condicional. Fíjese, vamos a ver aquí. Este amor condicional es aquel que ama dependiendo de las actitudes y de la manera de ser o del comportamiento del otro. Entonces, no es solamente un amor incondicional, ¿ya? También hay un amor condicional que la palabra nos enseña, ¿ya? Y esta porción, que nos está conectando con esas condiciones. También Yeshua, mire, lo reafirma. Cuando él dice, respondió Yeshua y le dijo, el que me ame, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces aquí también hay una condición. Dice, el que me ame, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Entonces hay un amor incondicional que es el amor que Dios ha dado. ¿Ya? El amor que Dios ha dado es incondicional, pero también hay un amor que Él pide, que es un amor condicional, ¿ya? Él amó a todo el mundo, ¿ya? Incondicionalmente, pero de todos aquellos que Él amó y que hoy día le amamos, ¿ya? Lo demostramos, ¿ya? De una forma concreta. Por eso es un amor condicional. ¿Por qué? Porque ese amor, si no se muestra, ¿cierto? Con acciones, no es verdadero amor. Entonces, fíjense un poco esta relación. Dios ama a todos en forma incondicional. Mostró su amor, fíjense, no solamente ama, sino que mostró ese amor incondicional. Pero ahora nosotros tenemos que mostrar un amor que es condicional, que es un amor que tiene que ver con guardar su palabra. Estos dos se relacionan, complementan el todo del amor de Dios. Y fíjense que este amor es para su pueblo Israel. Para aquel con el que tiene pacto hay una relación no solamente de recibir, sino de dar. Hay una relación ya de ir y venir, de dar y recibir, ya que involucra este compromiso que tenemos con Él. Amén. Ahora, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros, hermanos? ¿Y qué tenemos que cuidar? Yeshua hizo un nuevo pacto. Nosotros tenemos que guardar ese pacto. Tenemos que guardar ese pacto. Tenemos que ser diligentes. Tenemos que ser cautelosos. Tenemos que ser, hermanos, caminar en obediencia, cuidadosamente, ya con dedicación. ¿Para qué? Para que podamos permanecer en el pacto y no lo quebrantemos, ya como lo hizo el pueblo en el pasado. Dice aquí, ¿será que Israel no dejará de ser fiel al pacto? Si la existencia de Israel depende de su fidelidad al pacto, ¿cómo puede el Señor prometer que Israel nunca dejará de ser? La respuesta es por causa del remanente.
Lo que causó que estas promesas pudieran ser establecidas es la existencia de un remanente fiel, un grupo pequeño dentro de Israel. Siempre ha habido en todas las generaciones un grupo pequeño que ha sido fiel al pacto. Amén. Y siempre habrá un remanente fiel al pacto. Ese remanente ha sido y sigue siendo la salvación para el resto del pueblo. Sin ese remanente, Israel hubiera sido destruido como Sodoma. Dice Isaías 1:9, y si Yahweh Sebaot, que es Yahweh de los ejércitos, no nos hubiera dejado simiente, habríamos llegado a ser como Sodoma, seríamos semejantes a Gomorra. Entonces, siempre, hermanos, ha habido un remanente que ha sido fiel al pacto, y por amor a ese remanente, el Señor no ha dejado a Israel. No ha dejado a Israel. ¿Qué es lo que dice también Romanos 11, del 1 al 5? Digo pues, ¿acaso desechó Dios a su pueblo? De ninguna manera, dice el apóstol Pablo, porque también yo soy israelita, de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No desechó Dios a su pueblo, al que eligió de antemano? ¿O no sabéis qué dice la Escritura sobre Elías, como invoca a Dios contra Israel? Señor, mataron a tus profetas y destruyeron tus altares, y yo he quedado solo y buscan mi vida. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 varones, quienes no doblaron rodilla delante de Baal. Así pues, aún en el tiempo presente, ha surgido un remanente escogido por gracia. Amén. Entonces, hermanos, Dios ha permanecido fiel y siempre hay un remanente. Hermanos, que seamos nosotros ese remanente. Quizás es un grupo pequeño, a veces decimos, ¿por qué hermanos tan pocos? Pero la palabra dice que siempre habrá un remanente. Somos un pequeño grupo aquí, un pequeño remanente acá, hay otro remanente allá, hay otro remanente en otra ciudad, hay otro remanente en otro país, y así es un pequeño, una manada pequeña, como dice también la Escritura, manada pequeña que ha permanecido fiel. Hermanos, que mire, no queremos fallarle al Señor, somos a veces débiles. Y el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, pero nos hemos humillado delante de Él. Queremos en nuestro corazón guardar sus mandamientos. Queremos esforzarnos también para ponerlos en práctica, porque hemos visto su inmenso amor, su amor incondicional, porque Él nos amó cuando estábamos en pecado. Cuánto más también Él nos ama ahora que estamos en obediencia. Amén. Entonces, hermano, realmente ese amor del Padre es maravilloso, es perfecto, que nosotros también seamos perfeccionados en ese amor. Amén. Entonces, no podemos dejar de olvidar, tenemos que recordar siempre los milagros, ya que Él ha hecho con nosotros. Yo creo que todos nosotros hemos experimentado un milagro, y ¿sabes qué, hermanos? Quizás milagros, aún nosotros estando en desobediencia, aún estando en ignorancia, aún estando lejos quizás a su palabra, a sus mandamientos. Hoy día podemos decir realmente Él nos ha mostrado su amor incondicional. Él nos ha amado todo este tiempo, hermanos, que quizá hemos permanecido tan lejos de entender lo que hoy estamos entendiendo por el Espíritu. También recordar todo el camino por donde pasamos. Mire, todas las experiencias que vimos, a veces miramos hacia atrás, quisiéramos borrar, quisiéramos cambiar tantas cosas, pero lo único que tenemos que aprender es que todos aquellos pasos, esos errores, esas caídas, todos aquellos fracasos que vivimos nos llevaron a donde estamos ahora. Por la misericordia y la gracia de Dios, y hoy estamos acá, no solamente han sido por cosas buenas, sino también por cosas malas que han pasado en nuestra vida. Recordemos el camino donde Él nos ha llevado. Amén. Nos sacó de Egipto. Recordar de dónde salimos, de dónde nos sacó el Señor, de dónde el Padre nos llamó. Mire cómo estábamos en idolatría, en pecados, en cosas horribles, hermano, que de verdad ni siquiera quisiéramos recordar. Pero de ahí el Señor nos sacó, nos limpió, hoy día nos santifica, hoy día nos enseña su palabra, hoy día nos muestra verdaderamente que somos herederos de esas promesas, de esas bendiciones que Él declara en su palabra. También esta paraxá nos recuerda que no podemos olvidar a Yahweh nuestro Elohim. Nos recuerda enfáticamente que cuando estemos en la bendición, no nos olvidemos de Él, ¿ya?
que cuando seamos prosperados, multiplicados, cuando veamos la abundancia, cuando veamos, hermano, cómo somos tremendamente bendecidos y no nos falta nada, tenemos salud, podemos experimentar toda esa libertad que hay en Él, no nos olvidemos nunca de Yahweh, nuestro Elohim. No nos olvidemos, porque hoy día a veces es fácil acordarnos cuando estamos en necesidad. Es fácil acordarnos cuando estamos pasando algo difícil, cuando pedimos oración por alguna enfermedad, cuando pedimos oración o ayuda a Él por lo que estamos pasando, quizás en nuestro hogar, en nuestra familia. Pero fíjense cómo Él nos recuerda que no debemos olvidarnos de Él cuando todas esas cosas cambian. Cuando todas esas cosas cambian y todo sea bendición, todo sea favorable, que siempre nos acordemos de Él en nuestro corazón. Amén. Y recordar siempre lo que éramos, ¿ya? Porque nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, recordar estas cosas son parte importante de esta porción que vemos aquí en Deuteronomio. Y es la que, hermanos, siempre nos va a hacer permanecer humildes delante de Él. Permanezcamos humildes, hermanos. Esto no se trata de ser más que los demás, no se trata de acaparar más conocimiento, no se trata de ser sabios, ¿cierto? Conociendo tanto la palabra, sino que realmente seamos humildes, que todo aquello que oigamos, el Shema, todo aquello lo guardemos en nuestro corazón y lo pongamos en práctica. Amén. Esa es nuestra humildad, esa es nuestra parte, esa es nuestra fidelidad a Él, que pongamos en práctica sus mandamientos. Es poco lo que Él nos pide. No son mandamientos difíciles, no son cargas pesadas de llevar, porque dice Yeshua, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él nos ha capacitado con su Santo Espíritu para que le amemos, para que cumplamos de corazón sus mandamientos, no solamente los que corresponden a nuestro Dios, sino que también los que corresponden a nuestro prójimo. Cuando amamos a nuestro prójimo, estamos mostrando también nuestro amor a Él. Amén. Así que nunca nos olvidemos de esto, guardémoslo en nuestro corazón y que podamos alcanzar todas estas promesas que el Padre ha declarado, porque Él es fiel. También nosotros seamos fiel a Él. Amén. Así que espero que sea bendición, hermanos. Shabbat Shalom, bendecidos, gozosos, contentos en nuestro corazón porque su palabra, hermanos, nos fortalece, nos levanta y nos hace mirar lo que Él tiene para nosotros. Amén. Muchas bendiciones, hermanos.